Damos la bienvenida a cada una de las personas. Perdón, se me olvidó decirles a los muchachos, a los prejuveniles, que pueden pasar a su clase. Van a estar con Miguel y Vicky. Y una bienvenida a las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales. Enviamos un caluroso saludo y un abrazo. Estamos aquí en Ágape Tangamanga y pues queremos en este momento compartir y ministrar la palabra de Dios, y quiero que lo disponga. Hemos estado hablando durante pues ya por lo menos 3 meses de lo que son los libros históricos en la Biblia, que empiezan desde Primera y Segunda de Samuel, el libro de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Esos libros están en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, nosotros empezamos a verlo desde la etapa del sacerdote Elí o del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Y que a partir de ahí empezamos a ver la monarquía, esto es, los reyes de Israel. Y bueno, pues hemos visto la gran mayoría de los reyes de Israel antes de lo que es la división y después de la división. Y yo les decía que pues la monarquía estaba sucedida en realidad por lo que son los reyes de Judá. Pero quise hacer una pausa para poder hablar un poquito acerca de algunos personajes importantes de los reyes de Israel, y entre ellos hablaba acerca del profeta Elías, hablaba también del profeta Eliseo, porque obviamente su ministerio fue un ministerio fuerte. Yo quiero hablar de un personaje que quizás no es nada positivo, pero yo creo que podemos aprender de esa enseñanza. El mensaje se llama ¿Cómo perjudica un corazón débil en una posición de liderazgo? Así se llama, ¿verdad? ¿Cómo perjudica el tener un corazón débil en una posición de liderazgo? Si simplificamos los tipos humanos, podríamos hablar de los de personalidad fuerte y de los de personalidad débil. Hay personas, seres humanos, que son fuertes y débiles en su personalidad. Generalmente las personas de carácter débil suelen despertar más comprensión, más instinto de ayuda, y si es necesario el perdón, mayor misericordia. Esto es, estamos muy inclinados a las personas de una personalidad débil, ¿verdad?, para ser misericordiosos para con ellos. Pero hoy quiero hablarte acerca de la vida del rey Acab, un personaje que está su historia inmersa en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Un hombre que por las circunstancias tenía una posición, pero no tenía el carácter necesario para respaldar esa posición. Y hay muchas cosas alrededor de este rey, y yo creo que se puede sacar un gran análisis acerca de la personalidad de este hombre, ¿verdad? Que tenía una posición, una postura que Dios le había designado, que era el ser rey de Israel, pero no lo respaldaba para nada. Y bueno, pues quiero que vayamos a la palabra de Dios para que podamos entender el contexto, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Si usted trae su Biblia, pues ahí sígame. Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Si no trajese su Biblia, no se preocupe, aquí va a aparecer en las pantallas. Y bueno, voy a empezar. Dice aquí el verso 1, dice: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Acuérdense que Samaria era la capital de Israel, el reino del norte en la división, ¿se acuerdan? Y luego dice: cierto día Acab, este rey, le dijo a Nabot, el vecino que tenía al lado su viñedo, dice: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot le respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer, ¿verdad? ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Y le responde: le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor,
pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel su esposa. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. No sé si lo entiende, pero quiero parafrasear. El rey de Israel tenía una posición, la posición más prominente dentro de la sociedad. Era el líder, era la inspiración de todos los gobernados, ¿verdad? Y entonces este rey se le antojó, pues tenía su casita y quería el terreno de al lado, porque quería los fines de semana poner una alberca y traer a sus sobrinos, a sus nietos, a sus hijos, y hacer carnes asadas con todos sus hermanos, ¿verdad? Y como ya no tenía para dónde extenderse, pues dijo: quiero que me des dice: Nabot, véndeme tu terrenito de al lado, ¿no? Y es más, te doy uno que tengo de mejor posición. Y entonces le dice: no te lo voy a vender. Pues ¿cómo? Si es lo que me heredaron mis padres. A lo mejor él le daba un valor sentimental más que económico, ¿cierto? Y entonces dice la palabra de Dios que entonces se puso triste, ¿verdad? Y que se pone triste y entonces se pone frente a la cama, ¿verdad? No es el punto, ¿verdad? Ni quiero si alguien se siente ofendido, pero imagínense que a lo mejor se puso así mimado, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Nabot? ¿Verdad? Le dice Jezabel: ¿qué te pasa? No me quiso vender su viñedo. Si tú eres el rey, no te preocupes. Y fraguó detrás de él, y entonces le dice al consejero del rey, le dice: ¿sabes qué? Quiero que se haga un edicto y va a ir firmado por el rey. Dice: pero necesitamos el anillo del rey. No te preocupes, hombre, eso lo tengo yo. Yo soy quien gobierno aquí. Saca el anillo del rey y sella una carta. Dice: tráete a 2 personas que estén en el ocio y entonces dales dinero para que hablen en contra del rey. Diles que blasfemaron en contra de Dios y del rey. La Biblia dice que para que un testimonio pueda ser real tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Dice: y que haya gente que testifique en contra de él. Y entonces lo hicieron así, hicieron una convocatoria pública y entonces trajeron a estos 2 hombres que les dice sinvergüenza, yo les diría oportunistas o corruptos. Y en ese sentido lo que hizo es que testificaron en contra de él. Pero cuando alguien blasfemaba por la ley de Dios, contra la ley de Dios, ¿qué decía la ley de Moisés? Que tenía que ser lacerado, ¿sale? Que lo tenían que apedrear. Entonces lo mataron, porque estaban siguiendo la ley. Y entonces mandan a decirle a esta mujer, a Jezabel, le dicen: Jezabel, ¿qué? Nabot está muerto. Ah, ok, perfecto. Así, con esa frialdad. Y entonces va y todavía está Nabot así. Y entonces le dice: acá, Nabot está muerto. Dice: ve por el viñedo. Y ahí va por el viñedo, ¿verdad? Y ya se contentó. Porque hay muchas personas que son muy aprensibles y regularmente cuando no les dan lo que quieren, se enojan, ¿verdad? Y entonces se cegan y no entienden razones y quieren que las cosas se hagan a su manera, porque como desde chiquito nadie les estorbó nada, entonces aprendieron a ser personas voluntariosos o voluntariosas. Y entonces llega un momento en donde nadie les puede decir que no,
¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados y no se van a enojar. Pero todo empieza en la niñez, ¿eh? ¿Se ha fijado que hay gente que no le quiere estorbar a los niños hoy en día sus conductas y que cuando se vuelven grandes los gobiernan a los papás? Todo empieza en la niñez. Ahora, ese es otro tema, pero lo que te quiero dar a entender con esto es que este hombre lo que hace es que, sin preguntar las condiciones como se obtuvo esto, entonces va y toma su viñedo. Y entonces toma su viñedo y está bien contento, pero no supo qué fue detrás de todo esto. Pero quiero decirte que Dios lo ve todo. Y yo quiero hablarte acerca de la personalidad o del carácter que tiene este rey. Porque en realidad no es un ejemplo a seguir, pero nosotros podemos ver que Dios permite las historias también adversas o las historias de terror para que podamos aprender de ellas a no hacerlas. Y tiene que ver con Acab definitivamente. Yo no quiero personalizarlo, pero podemos tener algunas enseñanzas de esta parte. Primero quiero que nosotros sepamos quién fue el rey Acab dentro del contexto que estamos viendo, porque hemos estado hablando acerca de los reyes de Judá que hicieron lo bueno, ¿se acuerdan? Y que no sacrificaron en lugares altos. Siempre los tenemos caracterizados por quienes no sacrificaron en lugares altos, porque hicieron lo bueno delante de Dios, y por quienes permitieron la idolatría en los lugares altos, ¿se acuerdan? Pero en el reinado de Israel regularmente todos sacrificaban en lugares altos y iban en pos de dioses ajenos. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo las ordenanzas de cómo se tenía que hacer el culto para el Dios de Israel. Estaba corrompido el culto. ¿Pero quién era el rey Acab? Bueno, vivió en la etapa del profeta Elías, ¿sale? El profeta Elías, como lo hemos visto, es un hombre que Dios utilizó para demostrar su poder y para poder traer bendición al pueblo de Israel. El rey Acab es aquel que llevó al pueblo de Israel a la idolatría y por su culpa no envió Dios lluvia en 3 años. ¿Se acuerdan? Que le dijo Dios a Elías: baja con Acab y dile que no habrá lluvia, sino por tu palabra, le dice Elías. Y regresa a los 3 años y va a haber lluvia solamente por tu palabra. ¿Y se acuerdan que lo anduvo buscando por todas partes? ¿Por qué? Porque no había lluvia. Es el rey. Es el rey que Elías le dijo en su momento: por tu culpa acá, los cielos se van a cerrar, porque tú llevaste en pos de dioses ajenos a Israel. Y por eso Dios trae un juicio. Entonces, ese es el rey al que se refiere. Cuando ustedes más o menos ubiquen las lecturas de la Biblia, entonces se van a dar cuenta en qué papel o en qué época juega este papel el rey Acab. El rey Acab es aquel que institucionalizó el culto a Baal y a Acera y estuvo presente en la demostración de poder en el monte Carmelo a manos del profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías dice: a ver, pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre 2 dioses? Si Baal es Dios, entonces que responda con fuego, pero si Jehová es Dios, que responda con fuego. ¿Se acuerdan? Que subió al monte Carmelo y dice: vamos a hacer aquí un sacrificio, y el Dios que responda con fuego, ese va a ser. Y de repente dice la palabra de Dios que ahí estaban los profetas de Baal clamando, 450 profetas, y que nada más no hicieron nada, y hasta se tasajearon para querer de su sangre ofrecer el sacrificio para ver si los dioses se manifestaban, pero no pasó nada. Y después Elías dice la palabra de Dios que oró a Dios y que cayó fuego del cielo. Y en ese momento el pueblo de Israel se dio cuenta de que Jehová era el Dios. ¿Y qué hizo? Elías degolló a 450 profetas. Dice: agárrenlos ahí. ¿Por qué? Porque merecen morir por ser engañadores. Bueno, el profeta Acab, en ese tiempo, en el del rey Acab, es donde sucede esta historia. ¿Quién es el rey Acab? El rey Acab es aquel que dejó en manos de su esposa Jezabel, una mujer pagana, el control del reino de Israel. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dice? A ver, traigan cartas, y dice que los selló. Regularmente nosotros podemos ver que quien mandaba en ese reinado, quien era el poder detrás del reino, no era Acab, sino era Jezabel, la esposa. El rey Acab es aquel que apagó a los profetas del Señor y se molestaba con aquellos que no le profetizaban lo que querían escuchar, como fue el caso de Micaías. Dice la palabra de Dios que una vez iba a ir contra el rey de Siria, y entonces está con él el rey Josafat, y juntos tenían la intención de ir a tomar una ciudad que les pertenecía a ambos. Pero dice la palabra de Dios que le dice Josafat: no hay un profeta para que nos diga si verdaderamente debemos de salir a atacar al pueblo. Y entonces dice: no hay. Dice: hay uno, Micaías, pero siempre me profetiza en contra. Y entonces manda llamar a Micaías, y Micaías le dice que no suba porque va a ser derrotado.
Y entonces el rey Acab es de esos que si lo contrariaban, ¿qué le dijo? Ya ves, nunca me profetiza nada bueno. Entonces lo mandó a encarcelar al profeta Micaías. El rey Acab es aquel personaje que salió a pelear contra el rey de Siria para recuperar la ciudad de Galá, a unas sabiendas de que se le advirtió que no iba a ser prosperado y terminó muriendo en esa batalla. Ese es el rey Acab, un rey que vivió en la época del rey Elías y que era rey de Israel. Quiero hablar de algunos aspectos del carácter de Acab que notamos lamentablemente en muchos líderes el día de hoy. Y esta es la parte que nosotros tenemos que aprender. Yo regularmente siempre voy a predicar contando historias. Esa es la manera en que a mí me gusta hacer ilustraciones y aprender de las historias. Entonces, quiero hablar acerca de lo que son algunos aspectos del carácter débil de Acab, ¿sí? Pero que lamentablemente podemos ver en líderes hoy. ¿Y quién es un líder? Una persona que está al frente de un proyecto, de una familia, de una institución, una persona que tiene influencia. Puede ser una mamá, puede ser un papá, un padre de familia, puede ser un hombre de negocios, puede ser un empleado con jerarquía, puede ser algún luchador social, puede ser un pastor o puede ser un líder laico en la iglesia. Todos podemos tener alguna matiz de la conducta que tuvo el rey Acab. Lo primero en su carácter es que Acab tenía un total desconocimiento de la posición y la responsabilidad. Hablando acerca de esta historia de la viña de Nabot, podemos ver que como que a él lo que le importaba era su bienestar, nada más. Parece que así fuera, ¿no? Tenía un total desconocimiento de su posición y de su responsabilidad. Cuando tú eres un padre de familia, regularmente no te puedes molestar porque no te salgan las cosas que tú quieres. Tú tienes que hacer que tu familia vaya bien, que tu esposa vaya bien, que tus hijos vayan bien. Entonces tú no puedes ridiculizar a tu esposa delante de tus hijos. Tú no puedes ridiculizar a tus hijos delante de personas extrañas cuando vas a afectar su estima. Tú no puedes ser una persona que estés en una posición de liderazgo siendo un hombre de negocios y que obviamente ningunies a algún cliente o ningunies a cualquiera de tus subalternos. Tú no puedes ser una mujer que a pesar de que seas fuerte y tu carácter a lo mejor sea de mucho empuje, no puedes andar exhibiendo a tu esposo públicamente. Cada que dicen algo, ahí lo estás codeando. Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque estás desconociendo la posición y la responsabilidad que tienes. Este hombre tenía una responsabilidad y su responsabilidad era gobernar al pueblo de Israel. Esa era su responsabilidad, pero pareciese como que para él lo más importante que era satisfacer sus propias necesidades. Y cuando nosotros estamos buscando satisfacer nuestras propias necesidades, entonces estamos utilizando la posición, pero no tenemos carácter para respaldar la posición. ¿Por qué? Porque el padre de familia, solamente por haber engendrado, se vuelve padre, porque la madre de familia solamente por haber parido, se vuelve madre. Esto es, tiene una posición, pero necesita carácter para ganarse el respeto, porque el hombre de negocios, porque invirtió dinero, obviamente lleva adelante la empresa, pero necesita carácter para mantenerse en el mercado. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un puesto directivo puede llegar a tener una posición, pero necesita también la autoridad moral para ganarse el respeto y la confianza de los subalternos. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros aprender es que no puede haber una ausencia o un desconocimiento de la posición y de las responsabilidades que eso implican, porque a pesar de que este hombre quería la viña de al lado, tenemos que entender que en la vida hay momentos en donde no podemos tener todo lo que queremos en el momento que lo queremos, ¿verdad? La filosofía de este mundo te dice, todo lo que quieras, todo lo que puedas, todo lo que quieras, todo lo que pienses, lo puedes lograr. Pero yo te tengo que decir algo, no se puede tener todo en el mismo momento que quieras. Yo les digo así a mis hijos, ¿no? De repente
Mis hijos quieren tener esto, quieren tener aquello, y les digo, hay cosas en las que yo estoy limitado si tengo que decirte la verdad. No puedes tener todo lo que quieres en el momento que lo demandas. Y si eso te desilusiona de mí, eso te desilusiona del ministerio que estoy ejerciendo, eso te desilusiona de la vida, bueno, tienes que aprender también a vivir con las desilusiones, ¿sale? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. Lo segundo que veo en la debilidad del carácter de este hombre es que él era un líder aprensivo y caprichoso. Era sentido, ¿verdad? ¿Qué le dijo Nabot? No, hombre, ¿cómo crees que te voy a dar lo que me dieron mis papás? A lo mejor no era la forma correcta y se lo tenía que haber dicho Nabot, ¿verdad? Pero de repente dice la palabra, él se molestó. ¿Y qué pasa cuando un esposo le dice a la esposa que le debe reverencia y ella le dice, sí, te debo reverencia, pero también tengo que ver en ti una responsabilidad? Te voy a acusar con fulano. Eso es lo que te enseñan, ¿verdad? O eso estás haciendo. Porque somos aprensivos, porque somos personas caprichosas, porque nadie nos confronta, porque nadie nos dice algo diferente. Máxime si ocupamos una posición en el trabajo. De repente en el trabajo todo el mundo nos reverencia por la posición que tenemos, por la posición. A lo mejor ni siquiera tenemos la autoridad moral, pero llegamos a la casa y le tronamos los pelos a la esposa y a los hijos y queremos que tengan la misma reverencia. Y cuando de repente el hijo nos dice, oye papá, ¿no puedes hablarme un poquito menos golpeado? Oye papá, tú dijiste eso, tú dijiste aquello. Entonces, ¿qué le dices? Pues sí, pero yo soy tu papá y te doy de comer. Definitivamente tienes que aprender que no puedes ser tan caprichoso y tan aprensivo. A veces tenemos que escuchar lo que las otras personas, porque regularmente siempre decimos que somos víctimas cuando en realidad no sabemos que las otras personas también son, que somos victimarios para con las personas que tenemos relación. Entonces, su defecto era que era caprichoso y sentido hasta más no poder, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres sentido o sentida? Si tú eres sentido o sentida, déjame decirte una cosa, tu carácter va a estar débil, tu carácter va a estar poroso y en algún momento se te va a caer el teatro. Por eso es mejor que entiendas que tiene que haber un origen del por qué eres sentido o sentida. A lo mejor alguien te lastimó en tu estima o nunca te estorbaron el pecado, pero eso no quiere decir que los demás tienen que ser víctimas de los arranques que tengamos. Otro defecto de carácter que veo en él es la ausencia de liderazgo e involucramiento para manejar situaciones ajenas a lo que le satisface o le conviene. Fíjate, la esposa le dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué te veo tan triste? ¿Verdad? ¿Le pasa algo, jefe? Déjame. Cuando te pido una opinión me lo das, ¿verdad? O la esposa, mi amor, ¿te sucede algo? ¿Estoy pidiendo ayuda o qué? ¿Verdad? O la esposa al esposo, oye, ¿te puedo ayudar? Cuando yo necesite algo, te lo digo, ¿sí? Dame mi espacio. Caray. Y lo que nosotros podemos ver es que hay una ausencia de liderazgo e involucramiento para manejar situaciones ajenas a lo que le satisface o a lo que le conviene. Ella le dice, ¿qué te pasa? Pues no me quisieron dar esto. Y entonces, como ella tiene el anillo o le pide el anillo, ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer. Dice, no te preocupes, vas a tener tu viña, ¿verdad? ¿Qué debió de haber hecho si es el líder? Si eres el representante, porque si en algún momento se tuviese que juzgar una nación porque las cosas salen o no salen bien, pues obviamente se va sobre la cabeza, ¿cierto? Cuando un técnico está perdiendo partidos, se habla de las individualidades de los jugadores, ¿no? Se corre al técnico, ¿verdad que sí? Cuando el metro se cae, pues obviamente voltean a ver a la jefa del Distrito Federal y ella puede hablar y decir, no, pero es que esto no me correspondía a mí, o la persona encargada de la dirección de comunicaciones lo tenía que haber hecho, ¿no? Se va sobre la cabeza. Él tenía que saber de qué manera iba a fraguar ella la solución a su problema y le hubiera dicho, a ver, ¿qué vas a hacer, Isabel? No, pues ahorita vamos a armar un complot para poder quitarle a este hombre su viña. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? No, pues vamos a contratar a 2 vagos y lo vamos a hacer. No, ¿qué te pasa, Isabel? ¿Cómo crees? O sea, ¿tú crees que de esa manera yo voy a obtener lo que quiero?
pues, ni que fuera una persona caprichosa o que me dominen mis pasiones, pero no, tenía un liderazgo, pero estaba totalmente ajeno, estaba metido en su problema, de tal manera que ni siquiera sabía que él era el representante y sus conductas y sus ejemplos es lo que se permeaba hacia abajo. No sería raro que ese pueblo, obviamente, que en ese pueblo que es el pueblo de Israel hubiera tanta tiranía, ¿verdad? Porque muchas veces la cabeza estaba ausente en su liderazgo y en el involucrarse en ciertas actividades, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando uno de los hijos no está bien? El esposo dice, oye, pues te lo estoy encargando, estás todo el día con él. Y la esposa así como que sí, pero me ayudaría si yo trabajo, ¿verdad? ¿Le suena familiar? De repente el esposo, o sea, con eso se la saca. O la esposa en algún momento que le dice, oye, pues ayúdame con los hijos, yo también esto y lo otro, y le está restregando al esposo todo lo que hace, cuando en realidad Dios es el que lo ve. Y le está diciendo, tú no te involucras en esto, tú no te involucras en aquello, ¿verdad? Pero muchas veces lo hace como para exponer su posición, más que por estar interesado en que las cosas sucedan, ¿verdad? Eso es debilidad de carácter, eso es tener una voluntad porosa y en algún momento se nos puede caer el teatro. Otro aspecto de carácter negativo de Acab era que era insensible y egoísta para obtener su propia satisfacción. Cuando llegan y le dicen, aquí está la viña que tú querías, ¿qué era el sentido común? ¿Ah? Caray, ¿cómo la obtuviste? Si le da la versión, pues obviamente le he dicho, no, ¿cómo crees? No, pues ya metiste las 4, pero déjame sacar adelante este problema, ¿verdad? No, era insensible y egoísta, porque mató a una persona. ¿Y qué tal si esa persona tenía hijos, tenía esposa? ¿Qué tal si esa persona era el sostén de su casa? Era insensible. Y a veces nosotros, cuando tenemos un carácter así, somos insensibles, solamente pensamos en lo que me hiciste, lo que me hicieron, lo que no hicieron por mí, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos esa posición, regularmente es porque hay egoísmo en nuestro corazón. Y no somos diferentes a las personas del mundo. ¿Cómo evitamos nosotros una actitud como la de Acab en nuestras vidas? ¿Cómo la podemos evitar? Claro que hay soluciones, la Biblia menciona sobre muchas, pero déjame te digo algo. Cuando nosotros escuchamos opiniones diferentes, además de aquellos o aquellas que admiramos, nos conviene, entonces nosotros estamos evitando caer en una actitud como la de Acab. Porque hay personas que somos muy cerrados y solamente queremos opinar queremos escuchar una opinión, un consejo de quienes admiramos. Regularmente las personas que están en jerarquías casi nunca aceptan un consejo de la esposa, un consejo de un común, o un consejo de un hijo, o un consejo de alguien, porque ellos tienen a Steve Jobs, ¿verdad? Ellos tienen a John Maxwell, ellos tienen a George Bush, ellos tienen a fulano, mangano y perengano. Y cuando alguien del común te dice un consejo, ¿qué pasa? Tú no sabes, ¿verdad? Acá no tenía un consejo de sus amigos, porque no tenía amigos. ¿De quién escuchaba? Pues de la esposa que lo gobernaba y que era una mujer de armas tomar. ¿Se acuerdan cuando ella se murieron los 400 y cuando Elías mató a los 450 profetas de Baal? ¿Qué dijo ella? Dice, mándenme una cartita a Elías. Y en esa cartita que decía, así me hagan los dioses y aún me añadan, si el día de mañana no está tu cabeza como las que acabas de matar. Y dice la palabra de Dios, Elías no le tuvo miedo a los 450 profetas de Baal y a los 500 profetas de Acera. No le tuvo miedo a un pueblo que estaba con una antagonía hacia él porque había 3 años que no había llovido. No le tuvo miedo a Acab, que poseía el reino. ¿A quién le tuvo miedo? A Jezabel, a una mujer que era de armas tomar. A ella sí la respetaba porque sabía que si no la obedecía, pues de alguna manera iba a tomar represalias.
Cuando nosotros no tomamos un consejo, sino de las personas que admiramos, y muchas veces esas personas que admiramos solamente son ilusiones porque ni relación tenemos con ellos, aguas. Porque cuando te dan un consejo, siempre lo vas a menospreciar. Y eso endurece el corazón. Otra manera de evitar una actitud como la del rey Acab es cuando además del beneficio de la posición ofrecemos sacrificio y compromiso. ¿Por qué ustedes creen que Acab pudo, por medio de la esposa, adjudicarse la viña de al lado? ¿Por qué? Porque tenía una posición, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos una posición. Soy el padre de familia, soy el esposo, soy el dueño, soy esto, soy aquello. Y muchas veces así sucede. La gran mayoría, dice una estadística, que la gran mayoría de las personas que son acusados por acoso sexual es porque siempre apelaron a la posición que tenían para poder intimidar a los o a las más débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre aprovechaban la posición. Porque en el 1-1 a lo mejor pues no conquistan a nadie cuando son comunes, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que además de la posición que tenemos, nosotros nos tenemos que ganar el respeto de los hijos, el respeto de la esposa, el respeto del esposo. ¿Cómo? De manera sacrificial, ¿sí? De manera servicial. ¿Cuántos de ustedes regularmente reconocen a los subalternos o a los comunes y hacen un reconocimiento público de ellos? No, porque muchas veces nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Evitemos el beneficio de la posición y ofrezcamos servicio y compromiso. Otra de las maneras en que los evitamos es cuando nos despojamos del sentido de víctima y entendemos las circunstancias del otro. ¿Saben por qué regularmente las personas se cierran a escuchar la posición de la otra persona? Porque se sienten víctimas. Y eso de sentir víctima es: me ha ido muy mal en la vida, si tan solo tú supieras mi pasado, cómo me está yendo en mi trabajo y tanto que me esfuerzo por esto. Cuando las cosas suceden de esta manera, pues tú no estabas ahí conmigo. Y cuando está ese sentido de víctima, nosotros nos vamos encerrando y no encontramos ni entendemos razones. Pero le hemos preguntado a las otras personas si verdaderamente mi conducta es lo suficientemente íntegra como para poder decir: ¿y te ha ofendido también las maneras en que yo actúo? No hacemos esa pregunta porque nos encerramos, somos dopados por nuestro punto de vista. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel, regularmente siempre vamos a tener esta actitud. Entonces debemos nosotros despojarnos del sentido de ser víctimas y también entender las circunstancias del otro, de la otra. A lo mejor ella está distante porque yo la ofendí, o a lo mejor me ofendió en su momento porque yo omití hacer o darle lo que tenía que darle. Esa parte también es válida, ¿no? Otra manera de evitar esa actitud es cuando nosotros reconocemos que la vida no solo se trata de mí y de lo que me gusta. Amén. La vida no solamente se trataba de, pues yo quiero esta viña y para mí es importante, y si no la tengo entonces yo me molesto, ¿verdad? La vida se trata no solamente de lo que yo quiero, de lo que a mí me satisface, de lo que yo creo que es lo correcto, se trata también de los que están alrededor de mí. Y cuando yo aprendo eso, entonces entiendo que no soy el centro de atención y que no siempre tiene que haber pleitesía a mi persona, y que a veces, aunque me equivoque o aunque sea víctima, tengo que aprender a pedir perdón, y que como líder yo tengo que conciliar que mi empresa tenga ausencia de una actitud tóxica, de que mi familia verdaderamente, mi esposa mi esposa y yo nos llevemos bien, de que nosotros, a pesar de que seamos los padres, sepamos que los hijos tienen que tener un buen ambiente en donde tienen que vivir, y definitivamente tenemos que saber que esa parte yo soy el que la propicio cuando no pienso solamente en mí. Hablando acerca de la historia, quiero hablarte de algunas consecuencias en las vidas del rey Acab por omitir la responsabilidad de su liderazgo solamente por hacer lo que a él le convenía o querer tener lo que le convenía. Y quiero que vayamos a la Biblia
ahí dice, Primera de Reyes, dice aquí, que cuando el rey Acab recibió la viña que quería, en el verso siguiente dice así, pero el Señor le dijo a Elías, ve a encontrarte con el rey Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. Entrará, 1 Reyes 21, del 17 al 19, ahí aparece en la pantalla, dice, entrará en Jezreel, en el viñedo de Nabot. O sea, ya tenía las llaves de ese jardín, y lo va a tomar en posesión, y le dice Dios al profeta Elías, ve y dale este mensaje, dale el siguiente mensaje, dice, esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? También tienes que robarme. Ahora, ¿a quién está inculpando Dios? ¿A Jezabel o al líder que le encargó la nación de Israel para procurar justicia? ¿Ah? No le está diciendo Jezabel, ¿verdad? Te está diciendo a ti, padre de familia, te está diciendo a ti, hombre de negocios, te está diciendo a ti. El que tiene que hacer que las cosas marchen bien, eres tú que estás puesto como cabeza. Amén. Y dice aquí, ¿no te bastó con matar a Nabot? También tienes que robarme. Por lo que has hecho, dice, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab a Elías. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Dice, por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Dice, destruiré ¿a quién? A cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. Aparentemente esto solamente lo vieron o lo fraguaron Jezabel y Acab, ¿verdad? Pero ¿quién lo ve todo? Cuando actuamos mal, ¿quién lo ve todo? Dios lo ve todo. Y en el caso de Acab, pues le trajo un juicio, y el juicio era, no está correcto lo que hiciste, yo lo estoy viendo, y así como este hombre a quien le quitaste la viña, que ni siquiera tuvo una santa sepultura porque los perros lamieron su carne, su sangre, dice, así te va a pasar a ti. Y entonces dice el verso, Primera de Reyes, en el capítulo 22, del 27 al 38, dice, así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Dice, después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Acab por haber permitido que su liderazgo fuera débil y omitir sus responsabilidades? Tres cosas. Lo primero, le vino una desgracia. Y la desgracia es que él perdió la guerra. Cuando salió a la guerra, Dios no lo respaldó. Otra de las cosas que le vino es que fue la muerte. Y fue muy interesante, ojalá que usted pueda ver esta parte. Dice la palabra de Dios que estaban el rey Josafat, y estaba el rey Josafat, que es de Judá, y el rey Acab de Israel, y que entonces salieron a la guerra y todos persiguieron al rey de Judá. Esa es otra historia, y ya le iban a matar. Y dice, no, dice, yo no soy. Dice, el rey de Israel por ahí anda. Pero dice la palabra de Dios que un flechero lanzó una flecha así al azar, y que entró en la hendidura de la armadura y mató a Acab, ¿verdad? Así al azar lo hicieron, ¿verdad? Y dice que lo mató y que se desangró y que estuvo allí arriba en su carro antes de llevarlo a Israel, y pues por la hemorragia ahí se murió. Y entonces pues obviamente ya no le pudieron dar sepultura porque era un rey y merecía honor, pero como estaban entre la guerra, pues obviamente ahí dejaron la carreta abandonada y los perros lamieron la sangre y se lo comieron también a él, como Dios lo dijo, ¿verdad? Eso le pasó acá. Obviamente, o sea, este es un caso puntual y específico, pero te estoy dando a entender cómo muchas veces para Dios es importante las posiciones que nosotros tenemos. Y yo no estoy diciendo que esto pasa, por eso te estoy diciendo, esto es lo que le vino acá: desgracia, muerte y perjuicio a su descendencia, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo? A partir de ti, ninguno de tus hijos va a subir al trono, ni tampoco va a vivir.
¿Qué podemos aprender nosotros además de esto? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que aprender es lo siguiente. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero que veamos 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice así. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de los líderes de la iglesia o las personas que están en un liderazgo, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Dice: si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, pero vamos a quitarle la palabra iglesia y vamos a suponer que Dios te dice: aspiras a tener un liderazgo o ser una persona de influencia, porque a la larga pues todo permea sobre los que influyes, ¿no? Les dice: por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Y qué dice eso? La versión Reina Valera dice: si alguno aspira o quiere obispado, buena cosa desea. La palabra obispo significa supervisor, o sea que tiene una visión superior. Toda persona que está en una posición de liderazgo dice: buena cosa desea. Pero si verdaderamente tú quieres ser bendecido por Dios, entonces tienes que tener un buen carácter, ¿verdad que sí? ¿Y ese carácter cómo se edifica? Dice que debe de ser una persona que lleve una vida intachable, fiel a su esposa, tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación, ser hospedador, debe tener capacidad de enseñar, no debe ser borracho ni violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, no que se sometan hasta los 17, 18 años. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Pues si un hombre no puede dirigir a su casa, ¿cómo puede pensar que está dirigiendo bien una empresa? Si un padre de familia no puede cuidar, no puede tener estas características con los hijos, con la esposa, ¿cómo cree que puede prosperar allá afuera? Es una simulación. Y Dios nos ve a cada momento. Ahorita fui a H&B a comprar carbón. Llego ahí y venía a predicar, meditando la predicación que iba a dar. Entonces llego a la plaza, me echo gel y ya pongo, ahí ya ven que está en automático los tomadores de temperatura, y ya llego. Entonces llego a H&B, porque ese es para la plaza. Llego a H&B y voy con prisa y la señorita me dice: ¿se puede tomar? Yo puse la mano, dice: ¿es en la cabeza o en el cuello? Y yo así como que estaba viviendo en la carne, ¿verdad? Estaba tentado a saber, o sea, ahorita voy a dar un buen mensaje y las cosas van bien, ese liderazgo, ¿verdad? Entonces me dice una policía sin autoridad, porque no tiene placa, nada más está contratada como vigilante, ¿no? Y desde mi corazón a lo mejor la llego a menospreciar. Y entonces llego ahí y entonces te digo: bueno, ahí estoy ya. Me pongo el cuello, ¿verdad? Y entonces yo paso y me dice: ¿la gel? Y le digo: pero me acabo de poner gel. Y entonces me dice: tiene que ponerse gel. Y entonces le digo: entonces me parten las manos. Son instrucciones que yo tengo. Y yo le iba a decir: ¿y si no lo hago? Pero me acordé en ese momento, me acordé de acá, de que nomás lo confrontan y le dicen lo que no le gusta e inmediatamente brinca. Ese niño caprichudo, ¿verdad?, que hay en nosotros, que nomás no hacen lo que queremos, y entonces ojo por ojo y diente por diente. No te digo nada, pero estoy esperando un momento para vengar. Entonces yo dije, entonces le pisé, les confieso, le pisé fuerte, ¿verdad?, así como para que se diera cuenta. Claro que me incomodé, mi carne se incomodó, yo no puedo negar esa parte. Y ahí voy, limpiándome, ¿verdad? Y total que los carritos de H&B los han visto, o sea que parecen telúricos, ¿verdad? Los agarras y se van por otro lado, y total de que iba a chocar con los muebles de electrónica, y digo: híjole, no, me va a salir peor aquí. Entonces ya, mejor
el carro, ¿verdad? Ya meto 3 bolsas grandes de carbón y lo que tenía que hacer, ya como que se acomodó el asunto, ¿verdad? Llegó a la caja y le digo a la señorita, aquí está, señorita, con el tiempo encima. Y entonces le digo, ¿me puede dar 200 pesos en efectivo que de aquí a que vaya al cajero? Okay. Entonces le digo, ahora sí, ¿me puede cobrar esto otro? Y entonces resulta que no me dio los 200 pesos. Y me estoy buscando los 200 pesos y me dice, le digo, señorita, no me dio los 200 pesos. Me dice, sí, se los di. Le digo, yo creo que no me los dio. Mire, la verdad es que... Y me saco todas las bolsas, ¿no? Y entonces le habla a la supervisora y dice, vamos a hacer un arqueo. Y yo con el tiempo encima, pues ahí me tuvo 12 minutos hasta que no hizo la auditoría y el arqueo, ¿verdad? Todo por creer que tienes un liderazgo que afuera nadie reconoce y que a la larga tú eres el que tienes que aprender la lección por encima de cualquier otra persona, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, cuando te expones esta palabra que dice, debe de tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, si la oficial, yo sé que no teniendo mascarilla, fuera una persona que conozco, ¿usted cree que le voy a andar diciendo esto? No, porque me expone. Qué tonto, ¿no? Qué tonto, porque en realidad, o sea, toda persona debe tener una valía para nosotros. Pero esa fue una buena lección, para que Dios me haga entender a mí que en realidad somos siervos de Él y lo representamos. Si tú quieres un liderazgo o tienes un liderazgo, buena cosa desea. Pero debes saber que no funciona el placer sin el compromiso. Porque muchas veces el ser líder implica que nosotros podemos tener el placer de mandar, de decir y de condicionar. Pero no queremos el compromiso de servir y de mostrar la congruencia. Entonces, padres, esposos, dueños de negocios, directores de empresas, gerentes, líder social, tienes que aprender definitivamente que si tu carácter no está edificado, en algún momento, si se debilita, entonces se te va a caer el reinado y vas a quedar expuesto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y si en algún momento tú te sientes identificado con los errores que este hombre cometió, pues ponte a cuentas con Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Hemos terminado este mensaje y bueno, pues vamos a terminar orando.